Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás, Javier? Bien, me da mucho gusto saludarte como siempre, como todos los jueves, a ti y a la audiencia que te sigue. ¿Qué hay de nuevo, mi estimado? Pues varios temas importantes. Uno que me llama mucho la atención esta semana, desde luego, es que después de 3 años y medio, 2 años de esta legislatura federal, finalmente los diputados, primero los diputados y luego los senadores aprueban reformas constitucionales que tienen que ver con la contratación de nueva deuda, de deuda pública por parte de los estados, de los municipios, del Distrito Federal, y bueno, lo que pretenden, el espíritu del legislador, es fiscalizar más los recursos, el uso de los recursos que se contratan a través de créditos por parte de las entidades gubernamentales y bueno, terminar, lo decían así los senadores durante la exposición de motivos y la aprobación de estas reformas constitucionales, evitar que sigan cometiéndose abusos y corrupción por parte de algunos gobernadores, insisto, así lo decían los senadores de la República en esa discusión que tuvieron para la aprobación de estas reformas. Se le dotan, se va a expedir la ley secundaria desde luego, pero la intención es dotarle de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para evitar precisamente regular, poner candados en la contratación de nuevos créditos. Por una parte se dice que no habrá nuevos créditos, pero por otra parte se menciona que no se trata de impedir que los estados y los municipios se endeuden, sino que lo hagan pues de manera con disciplina financiera, que no excedan los recursos que puedan pagar, porque muchas de estas veces se han contratado créditos sin tener la certeza de cómo se van a pagar, y hoy vemos ayuntamientos y gobiernos estatales realmente hasta el cuello por las grandes deudas que tienen. De por sí, en el caso de Morelos, y seguramente es el caso de muchos municipios del país, sabemos que muchos ayuntamientos tienen el agua hasta el cuello, que no han podido sacar sus deudas, sus compromisos que les heredaron las administraciones anteriores, las que les entregaron. Deben, desde luego, todavía compromisos con trabajadores despedidos, deben recursos de compromisos con proveedores, en fin, que no han podido salir adelante. Y eso es lo que busca esta reforma constitucional, que prevé algunos lineamientos que ya están establecidos. Por ejemplo, que lo aprueben las deudas, las contrataciones, las autorizaciones, que les aprueben 2/3 partes de los congresos. El Congreso de Morelos, esa es la regla, que el recurso se destine para inversión y no para gasto corriente, eso ya está establecido. Lo que se requiere, bueno, es que efectivamente las entidades que fiscalizan el destino de los recursos vean que se apliquen efectivamente, primero en demandas que sean reales, demandas sociales, que no sean desde luego corazonadas de los gobernantes en qué se aplican los recursos, sino que respondan a demandas, a exigencias de la sociedad. En el caso de todos los municipios, en el caso de Morelos, lo que preocupa aquí en este tema, desde luego, es que no se habla qué va a pasar con las deudas pasadas, o sea, cómo van a resolver ayuntamientos el tema del endeudamiento que tienen ya desde hace mucho tiempo y que, bueno, los tiene postrados prácticamente, ¿no? Debería de haber algún pronunciamiento de quizá de la autoridad de la Secretaría de Hacienda o quizá de los congresos, del Congreso Federal, en torno a cómo salir de esta situación financiera que agobia a muchos municipios. Que los recursos se ejerzan con total transparencia, ¿no? Porque hoy sabemos, a partir de publicaciones a nivel nacional, que no estamos nada bien en materia de transparencia, porque no se reportaron información
de acuerdo a lo que establece la ley de contabilidad, Ujú. y nos ha dejado en uno de los últimos lugares a nivel nacional. Pues eso es básico y las entidades responsables de este tema tienen que trabajar más con los gobiernos Sí. estatales y los gobiernos municipales, pues exigiendo que se cumpla lo que establece la ley, que rindan cuentas, que transparenten el uso de los recursos, es decir, que no solamente digan, bueno, se están destinando los recursos del presupuesto para esta obra, sino también que se pueda hacer un control más estricto Comprobar, ¿no? y También. comprobar sobre los costos de las obras, porque muchas veces dicen, bueno, sí se aplicaron en la construcción de este puente, sí, pero un puente que costaba 60 millones y lo cotizaron en 100 o 120 millones de pesos, es una forma también de corrupción muy grande que se refleja en muchos municipios, en muchos gobiernos. Se ha dicho y se ha ventilado ya muchas veces que, bueno, los diputados federales o algunos diputados federales para aprobar presupuestos para los ayuntamientos piden el llamado moche, o si no recomiendan a las constructoras, Sí, ¿verdad? sí. Para que puedan hacer las obras a cambio precisamente que les aprueben el presupuesto. Así es que hay que trabajar mucho sobre el tema de la transparencia. En los últimos meses hemos estado envueltos en estos escándalos de corrupción, el tema de las casas, el tema hoy de Aguirre Rivero y su familia, en fin, muchos casos que hay que trabajar muy fuerte porque ese es un asunto que está carcomiendo pues el tejido social, que está carcomiendo las entrañas de este sistema político. ¿Algo más, Javier? Solamente eso. Perfecto. Muchas gracias. Dejamos otros temas para la siguiente, Claro que sí. siguiente semana. Javier Pineda Castillo, aquí en Cable Noticias. Regresamos.